Buenos días. Buenos días. Vamos a desarrollar el tema de la semana 8, que es el tema de nociología. Hay un problema para entrar. Ya entramos. El problema es que esto se conecta al celular para poder entrar y no quería cargar. Hay un problema con la batería celular, ¿no? Más o menos ha cargado un poco y podía entrar. Es como una llave. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a desarrollar el tema de la semana 8, que es el tema de nociología. Vamos a compartir primero. Material, material. A ver, aquí, a ver, ya está. Vamos a reducir. Mm, Ya. Bueno, gnosis es conocimiento y logos es estudio, tratado, teoría, ¿no? Actualmente el asunto de la nociología, o sea, el asunto de si se puede conocer, si no se puede conocer, bueno, no tanto ese tema, ¿no? Sino más bien el asunto de los límites del conocimiento y cómo se produce esto. Ese tema más está relacionado con epistemología, ¿no? Porque se afirma que la ciencia de alguna manera da las pautas de qué cosa es lo que conocemos finalmente, ¿no? Qué cosa es lo que se puede conocer, ¿no? Pero de manera general la nociología trata el problema del conocimiento, que es un tema de por sí antiguo, ¿no? Ya viene desde la época desde Sócrates, ¿no? Desde Sócrates, los sofistas. No más antes, ¿no? No más antes. ¿No? Antes no había un cuestionamiento hacia, hacia lo que era el conocer la realidad, ¿no? No se cuestionaba nada. Los presocráticos no cuestionaban nada. Por eso es que ahí más adelante cuando veamos, están como dogmáticos, pues todos los presocráticos son dogmáticos. Esto es que se conoce la realidad 100% tal como es. No, no hay ningún cuestionamiento. Los cuestionamientos aparecen en el periodo antropológico, ¿no? En la etapa en la que la filosofía se preocupa por el hombre, cómo conoce el ser humano, por ejemplo, ¿no? Ahí aparece Sócrates, los sofistas, pues, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es que aparece el asunto del conocimiento, ¿no? Si realmente se conoce, no se conoce, existe el conocimiento, no existe, en qué medida se puede conocer, aparece como problema. Ahora, y ese problema está ligado básicamente al hecho de que a la característica de que la filosofía es crítica, ¿no? En este caso se está cuestionando el asunto del conocimiento. Claro, visto así, de ese modo, toda la filosofía, a partir del periodo antropológico, desde los sofistas, Sócrates, tendría un matiz de escepticismo, ¿no? No, pero ese se llama más un rasgo general de toda la filosofía. Pero escépticos propiamente, en el asunto del conocimiento vamos a ver que son los sofistas
y la corriente escéptica, ¿no? La de Pirrón de Ellis. No vamos a ver eso más adelante. O sea, propiamente escépticos son ellos dos, ¿no? Aunque por ahí algo de escepticismo hay en toda la filosofía desde la época socrática, claro, pero es por la característica general de la filosofía, ¿no? Que es crítica, que anda cuestionando todo. Más por eso, ¿no? Más por eso. Pero por el asunto del conocimiento escéptico es solamente los sofistas y la corriente escéptica, ¿no? O sea, más adelante lo vamos a retomar. Entonces, nociología. Gnosis, entonces, es conocimiento, ¿no? Y luego ya dijimos estudio, tratado, ¿no? Entonces, visto así, a la nociología también se le llama teoría del conocimiento, ¿no? Que ya hemos comentado que el problema del conocimiento ha pasado al ámbito de la epistemología actualmente. Ahí se discute qué cosa es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Ahí se discute en la epistemología, pues. Pero tradicionalmente el conocimiento es el tema de la nociología. Es una corriente que, como ya hemos dicho, está desde la antigüedad. Actualmente se puede hablar del tema de nociología, sí también, ¿no? Pero ya en este punto se considera lo que dice la ciencia, ¿no? Lo que afirma la epistemología de la ciencia. Eso se tiene en consideración, al menos actualmente, actualmente. Y la ciencia precisamente es lo que es la que dice que el conocimiento tiene límites, pues. Cuando uno cree haber conocido una gran parte de la realidad, aparecen nuevos problemas, ¿no? Pero ahí cuando se ve a ciencia, se va a ver ese asunto de que lo que es propiamente científico genera más problemas, ¿no? Genera más problemas. Es porque no se puede conocer todo, pues, ¿no? Está ligado básicamente a eso. Ya, entonces, la nociología trata sobre el problema del conocimiento, si el conocimiento existe, no existe, cuánto se puede conocer, cuáles son los límites del conocimiento, cómo se produce el conocimiento, cómo se produce el conocimiento. Elementos. Primero está el sujeto, ¿no? El sujeto que conoce, o sujeto cognoscente, o simplemente sujeto, ¿no? Sujeto. Delante de él está el objeto, u objeto cognoscible, ¿no? Ahora, en el tema del objeto cognoscible u objeto, es un tema amplio, ¿no? Porque no solamente es la entidad física que yo tengo delante de mí, ¿no? Ese es el sentido clásico, ¿no? Objeto es la persona, ¿no? Animal o cosa que está delante de mí. Por extensión, el objeto de conocimiento también es, por extensión, los hechos naturales, sociales, pero también las entidades ideales son objetos de conocimiento, por extensión, ¿no? Pero la idea parte primero de las cosas físicas, pues, y de ahí todo lo demás, ¿no? Hasta ahí son dos elementos, ¿no? Bueno, yo tengo ante mí el objeto y me hago una representación de ella, una imagen de ella, ¿no? Que vendría a ser el tercer elemento. Mentalmente elaboro una representación, una imagen, o si se quiere una copia, ¿no? Bueno, ese asunto de la copia es lo que plantean los dogmáticos, pues, ¿no? Para los dogmáticos, en nociología, porque hay un dogmatismo también en religión, en creencias, ¿no? Que es algo muy distinto, pero ya uno lo nota con las preguntas, pues, ¿no? Claro, el dogmatismo es simplemente creer 100% en algo, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? En el ámbito religioso lo hay, pero eso ya no es un tanto tema de nociología, ¿no? Ahí también se habla de dogmatismo, pues, ¿no? Aquí hablamos del dogmatismo del conocimiento, ¿no? 100% mi cabeza elabora una copia de lo que ve, ¿no? Eso es lo que afirmaban los presocráticos. Los presocráticos no cuestionaban eso. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, ¿no? Lo que veo es lo que es, ¿no? 100%. Mi cabeza copia eso, ¿no? Por eso se les llama dogmáticos en el tema del conocimiento.
Bueno, entonces la representación vendría a ser el tercer elemento, ¿no? Tres elementos nada más hay, ¿no? Tres elementos, ¿no? Tres elementos, tres elementos. Vamos a pasar a lo siguiente. Problemas del conocimiento. Básicamente vamos a tratar tres problemas, ¿no? La posibilidad del conocimiento, o sea, si el conocimiento es posible, no es posible. Después está el problema del origen del conocimiento, ¿no? El origen del conocimiento es lo que se ha puesto. Oh, voy a ver otro problema. Sí, el origen del conocimiento. Había un tercer problema en materiales antiguos, que era la naturaleza o esencia del conocimiento. Por ahí que ya no se considera porque está ligado al tema del origen, ¿no? Por ejemplo, si decimos el conocimiento se origina en la mente, una naturaleza subjetiva, ¿no? Subjetiva, idealista, si se quiere, ¿no? Y está ligado al tema del origen, pues, ¿no? Por eso por ahí no se pone, ¿no? Y cuando venga una pregunta va a venir un contexto, pues, ¿no? Juanito piensa que el conocimiento se origina en las ideas, ¿no? Es una postura, bueno, ahí la naturaleza del conocimiento es subjetiva, pues, ¿no? ¿No? Y así, ¿no? Tiene que haber un contexto, pero se relaciona con qué, con el origen. ¿Dónde se origina? En la cabeza de Juanito. Hay una relación ahí. Por eso es un tanto que ya no se considera, ¿no? Porque hay una suerte de subtema, vendría a ser, o tema dentro de el origen, ¿no? Naturaleza o esencia dentro del tema del origen del conocimiento. Se sobreentiende que está relacionado con eso. Ya, por eso ya no estamos. Y entonces, posibilidad del conocimiento, origen del conocimiento y la verdad, ¿no? Tres temas. Tres temas, ¿no? Posibilidad del conocimiento. ¿El conocimiento es posible o no? Primera posición, el dogmatismo. Ya hemos dicho que para el dogmatismo yo conozco la realidad 100%. La realidad es tal y como se presenta ante mis sentidos, ¿no? ¿No? 100% yo conozco la realidad, ¿no? No hago ni un solo cuestionamiento, ¿no? Ni un solo cuestionamiento. ¿Ya? O sea, mi mente copia pues la realidad, ¿no? La representación ahí sí vendría a ser una copia realmente. Sí es posible el conocimiento del mundo naturalmente para ellos, ¿no? Y ahí están, dijimos, todos los presocráticos. En sentido estricto, estricto, dogmáticos en el tema del conocimiento son todos los presocráticos, ¿no? Eso está incluso hay un librito por ahí de Hessen, ¿no? Teoría del conocimiento, ¿no? Todos los presocráticos son dogmáticos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, todos. La raíz de la duda viene en el periodo antropológico, ¿no? En el periodo antropológico. ¿No? Ahí están los sofistas y Sócrates, ¿no? Y luego la corriente escéptica. En cambio, para el escepticismo no se puede conocer la realidad plenamente, ¿no? No se puede conocer la realidad plenamente o no se puede conocer nada. Tienen un sentido negativo del conocimiento. No se puede conocer plenamente, es lo que afirman los sofistas, pues, ¿no? En lo que vendría a ser una suerte de escepticismo moderado, ¿no? Amortiguado o suave. Claro, no se puede conocer plenamente la realidad, dicen los sofistas, ¿no? Los sofistas, como Protágoras, por ejemplo, no se puede, pero se puede tener un conocimiento particular, individual de la realidad. Yo puedo tener un conocimiento particular de la realidad, un conocimiento relativo, pues, ¿no? ¿No? Entonces, el conocimiento de Juan, bueno, Juan tiene conocimiento, María tiene conocimiento, Pedro tiene conocimiento para los sofistas, ¿eh? Pero el conocimiento de Juan, de Pedro, de María, no son lo mismo. Por ahí que se parezcan, pero no son iguales, ¿no? O sea, no hay un conocimiento pleno o universal, ¿no? Eso no existe, dicen los sofistas. Existe el conocimiento relativo.
individuado, ¿no? Individual, ¿ya? Entonces es un escepticismo moderado, ¿no? El de los sofistas. Y está el otro escepticismo, el de la corriente escéptica, ¿no? Que es una corriente moralista del periodo helenístico romano, ¿no? Que vendría a ser la cuarta parte del pensamiento antiguo, ¿no? Ya hemos dicho, en el mundo antiguo, primero están los presocráticos, luego están los de preocupación antropológica, Sócrates, los sofistas, luego están Aristóteles y Platón, ¿no? Sistemas de pensamiento, y finalmente las corrientes del periodo helenístico romano, las corrientes moralistas, los cínicos, los estoicos, los escépticos, etcétera, y la corriente metafísica de los neoplatónicos, ¿no? El plotino. Bueno, los escépticos pertenecen a eso, pues, ¿no? A las corrientes moralistas, que derivan del moralismo socrático. ¿Qué cosa plantea la corriente escéptica? Esceptis es duda ante todo. Esceptis significa duda. Bueno, ¿qué plantean los escépticos? Que no se puede conocer. Lo mejor es renunciar al conocimiento, suspender el juicio, renunciar al conocimiento, plantear la epogé, pues, ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo que hace el hombre sensato, el sabio, el virtuoso escéptico, ¿no? El virtuoso escéptico hace eso, ¿no? Entonces, no se puede conocer, renuncio a ello, ¿no? La epogé. Ese es el escepticismo radical, ¿no? El escepticismo radical. Bueno, propiamente escépticos se consideran a los sofistas moderados, ¿no? Y a la corriente escéptica, ¿no? La de Pirrón de Elis, que sí plantean que no se puede conocer nada, pues. Mejor es la renuncia, ¿no? La renuncia. O, como llaman, la epogé, ¿no? La epogé. Em, ya, este sería, ya, sí, posibilidad del conocimiento, el tema de Kant. Esto lo voy a reducir. Yo tengo otro esquema que ya hemos visto antes, te lo pongo, primero voy a comentar esto. Para Kant, ¿es conocimiento? Sí, pero ya hemos visto con Kant que el conocimiento pleno de la realidad, pues no hay eso, ¿no? No hay un conocimiento pleno de la realidad, ¿no? No hay. ¿Qué cosa conocemos de la realidad? ¿El número? No, no se conoce el número. Se conoce el fenómeno, que es la parte externa o la apariencia, ¿no? De los objetos, de los hechos naturales. Eso se conoce. De la realidad obtenemos información desordenada, o caos de impresiones lo llama Kant. Los asimilamos gracias a los a priori. Voy a poner mi esquema porque aquí no se visualiza eso. Tengo un esquema por ahí. Allá, este creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí este. Ya, aquí se ve mejor. Ya lo he puesto anteriormente, ¿no? Pero aquí es más gráfico. De la realidad que asimilamos con los sentidos, información desordenada, o como Kant llama caos de impresiones, ¿no? En los sentidos, ¿qué cosa hay? Dos elementos a priori, el espacio-tiempo, ¿no? Ahí están en rojo ahí, ¿no? Al costado de la palabra sentidos. Son elementos a priori de la sensibilidad. Entonces, asimilamos la información desordenada o caos de impresiones y la razón pura lo que hace es ordenar dicha información, ¿no? Las categorías de la razón pura, que son estructuras de la razón pura, elementos a priori de la razón pura, construyen la realidad que conocemos, ¿no? Que no es otra cosa que el fenómeno, ¿no? Que es lo único que vamos a conocer, ¿no? Y en última instancia, bueno, esa parte de la flecha, lo de abajo es lo del giro copernicano. La razón pura y sus categorías que hacen, construyen la realidad conocida, ¿no? Que es la realidad fenoménica, ¿no? Es la única parte del conocimiento que asimilamos, ¿no? O lo único que conocemos, pues. En resumidas cuentas, entonces, el conocimiento es parcial para Kant, ¿no? Es parcial. Ya la cosa en sí no se conoce solo el fenómeno. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Ya, este es el segundo problema. Este es el segundo problema.
Como segundo problema. El origen del conocimiento. Que ya hemos dicho que es un tema que está ligado a la naturaleza, ¿no? Porque si me dicen, en la cabeza de Juanito se origina el conocimiento de manera subjetiva, ¿no? O las ideas. Entonces, ahí está el asunto de que la naturaleza se liga al origen del conocimiento. Bueno, en todo caso la pregunta va a venir así, ¿no? No va a venir una pregunta de qué es el origen del conocimiento, una pregunta directa nunca viene. ¿Dónde se origina el conocimiento? ¿Dónde se origina el conocimiento? Si en la cabeza, o, ¿no? O en la racionalidad, o si en la sensibilidad, ¿no? Gracias a los sentidos, la experiencia sensible, como dicen los empiristas. ¿Dónde se origina el conocimiento? Bueno, ese es el tema central. Eh, bueno, en el asunto del origen del conocimiento hay hasta tres posiciones también, al igual que, que en el problema anterior, ¿no? Que en el problema anterior, ¿ya? Que en el problema anterior. Eh, Primero está la posición de Descartes, ¿no? Para Descartes, ¿no? Para Descartes el conocimiento se origina en la razón, ¿no? En concreto, ya hemos dicho que tiene como base el conocimiento humano, ¿qué cosa? Ideas innatas. Las ideas innatas son ideas universales, son ideas que son la base de todo el conocimiento humano. Y son ideas, se entra una paloma, en un momento, son, ya está. Son ideas que son la base de todo el conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento. Y nacemos con estas ideas, con las ideas innatas, ¿no? Bueno, ese planteamiento de Descartes, ¿no? Descartes, em, son ideas universales. Ahora, esas ideas innatas están relacionadas directamente con el alma, con Dios mismo. Por ejemplo, la idea de perfección no está relacionada con la idea de Dios, por ejemplo, ¿no? La idea de extensión está relacionada con la sustancia física, ¿no? La sustancia de las cosas naturales, ¿no? Están relacionadas con el conocimiento, todas las ideas innatas, ¿no? Y son la base del conocimiento. Ahora, curiosamente, el racionalismo ya con otra base académica, ya hemos dicho que ha pasado, bueno, el problema del conocimiento ya ha pasado a la epistemología. Y en epistemología se habla de racionalistas, ¿no? De racionalistas. Algunos de manera más directa. Por ejemplo, yo por ahí no sé si he mencionado a Chomsky. Para Chomsky el ser humano ya nace con estructuras definidas acerca de lo que es el lenguaje. O sea, ideas innatas relacionadas con el lenguaje, ¿no? Por eso es que tenemos la capacidad, dice Chomsky. Bueno, es un tipo de racionalismo lingüístico, ¿no? Solamente a ese ámbito lo circunscribe Chomsky, ¿no? No Chomsky, que es un lingüista norteamericano, que está vivo todavía, es que está vivo, el padre de la gramática generativa, ¿no? Ahí, por ejemplo. O en otros ámbitos, el caso, por ejemplo, de Popper, ¿no? En el caso de Popper, el racionalismo de Popper, racionalismo crítico, que es uno de los modos del realismo en epistemología, eh, ¿en qué consiste? Simplemente en tener confianza en lo que te dice la razón, en algunas cuestiones relacionadas al conocimiento en ciencia. Claro, el empirista que básicamente, ¿qué dice? Solamente es real lo que se constata empíricamente. Si no se constata empíricamente, eso no existe, dice, ¿no? Ahí dice Popper, no, dice, ¿no? A veces la razón te dice, esa cosa existe, entonces debes tener confianza en eso. Por ejemplo, y se va a ver más adelante, de repente, no creo que hayan borrado a Popper, en el caso, por ejemplo, de los quarks, ¿no? Los quarks aparecen como entidades ideales, o sea, entidades racionalistas.
Eran entidades matemáticas los quarks, ¿no? Y la evidencia empírica, bueno, aparece mucho después, ¿no? O algo después, o posteriormente, ¿no? Posteriormente, ¿no? ¿Y por qué seguí investigando el asunto de los quarks? Porque confié en que realmente existían, confié en la razón, ¿no? Ese es el tema que invoca Popper, y ese es el racionalismo crítico popperiano en epistemología. Confianza en la razón, sobre los sentidos, ¿no? Entonces, para el racionalismo cartesiano, la razón es la fuente del conocimiento. ¿Qué cosa hay ahí? Hay ideas universales y ideas innatas. Conocimientos con los que el ser humano ya nace, ¿no? Ya nace, ¿no? Innatismo, innatismo. No diría en el caso de Popper innatismo, pero sí en el de Chomsky, ¿no? Solamente con el tema del lenguaje, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema muy del siglo XX. Eh, entonces, para Descartes, fuente del conocimiento, la razón, ¿no? Una fuente subjetiva, ¿no? La mente, la cabeza, el intelecto, las ideas innatas. Y para los empiristas, bueno, para los empiristas no, pues, ¿no? El conocimiento surge gracias a la experiencia sensible, gracias a los sentidos que se relacionan directamente con la realidad, ¿no? Se conectan con la realidad y bueno, allí se produce el conocimiento, ¿no? Se produce el conocimiento. El teorizador de este asunto es John Locke, ¿no? John Locke, ¿no? Él teoriza el tema, aunque ya había un preempirismo, ¿no? En el llamado mundo premoderno, ya había un preempirismo, pero no había una teorización de lo que es propiamente la corriente empirista. ¿Quién es el gran teorizador? Es Locke, ¿no? Locke, John Locke. ¿Ya? John Locke es el gran teorizador. Para John Locke, naturalmente, el ser humano nace sin ideas innatas, sin conocimientos innatos. La mente humana al nacer es una tabula rasa, es una tabla lisa. Los conocimientos se van imprimiendo conforme el ser humano se va desarrollando. Primero, bueno, al nacer conoce el calor de la mamá, el calor del ambiente, ¿no? Lo primero que conoce el ser humano, ¿no? Y ahí va acumulando conocimientos conforme va creciendo, ¿no? Conforme va creciendo. Entonces, la experiencia, gracias a la experiencia sensible, el ser humano va acumulando conocimientos, conocimientos. Aun cuando Locke afirma que yo veo, por ejemplo, los árboles, ¿no? Bueno, en realidad dice, yo no veo los árboles. En primera instancia, el ser humano lo que ve son características, ¿no? O conocimientos simples. El color verde del árbol, el olor del árbol, conocimientos simples, ¿no? No es que Locke niegue la idea de sustancia, sino simplemente Locke dice, hay un algo que está delante de mí, o sea, una sustancia, pero yo no sé plenamente qué cosa sea, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa sea? Porque en un primer momento, ¿qué cosa asimilamos con Locke? Ideas simples, pues, ideas sencillas, ¿no? Ideas sencillas, el color verde, el olor del árbol, ¿no? En un segundo momento, el intelecto lo que hace es unir ideas simples, ¿no? Conocimientos simples, lo verde, el olor, y construye la idea de árbol, ¿no? Entonces, directamente yo no conozco el árbol, ¿no? En un segundo momento sí, pues. Por eso es que de momento él pareciera escéptico, ¿no? Cuando dice, pero los árboles no son una idea que uno asimile en primera instancia. Lo primero que asimilamos son ideas simples. Las ideas compuestas son posteriores, ¿no? Resultan de unir ideas simples, ¿no? El quien sí va a cuestionar totalmente la idea de sustancia es David Hume, ¿no? Como habíamos visto ya, bueno, en temas pasados. En el caso de Hume, lo que el ser humano asimila para David Hume no son ideas o conocimientos, ¿no? No existe idea de lo verde, ¿no? No existe la idea del olor de árbol, eso no existe, dice, ¿no? Existen las impresiones, la impresión de lo verde, ¿no? Que no es un conocimiento, impresión del olor del árbol, que no es un conocimiento tampoco. ¿A dónde van estas impresiones? A mi mente, ¿no? A mi mente, ¿no? A mi mente, ¿no? Ya, a mi mente, ¿no? Y recién ahí, en mi mente, ¿qué cosa pasa? Que, bueno, el entendimiento, pues, ¿no?
construye ideas, ¿no? Ideas simples y luego ideas complejas, ¿no? Pero todas las ideas, sea simple o compleja, nacen dentro de mi mente, basándose en mis impresiones y no en la realidad. No en la realidad, ¿no? Eso se comentó en su momento, ¿no? Entonces, consecuentemente, para Hume, lo que yo llamo árbol no es algo que tenga realidad sustancialmente, no es una sustancia, dice, ¿no? Entonces, las sustancias no existen. Lo que nosotros llamamos sustancia, ¿no? El árbol, es una construcción enteramente de la mente, dice, ¿no? Enteramente de la mente, 100%, que se basa en mis impresiones. Ahora, el punto, no diría solipsismo, como por ahí creo que aparece en material de la DUNI, no diría eso, ¿por qué? Porque las impresiones, bueno, si bien mis ideas se basan en mis impresiones no las he creado yo, pues las impresiones sí han venido de afuera. Solamente que las impresiones, lo que vendrían a ser ideas o conocimientos simples para Locke, para Hume simplemente son características, ¿no? Que uno asimila, pues, que los sentidos asimilan y bueno, pues, ¿no? Y bueno, pues, ya, entonces solamente es eso, ¿no? Entonces para Hume sí es radical, pues, ¿no? Ataca la idea de sustancia, ¿no? Eso se vio en su momento. Con Berkeley, ya botaste gato en los libros. Ya, con Berkeley hay otra cosa, ¿no? En caso de Berkeley también empieza con el tema de las impresiones, ¿no? Asimilo, ¿no? Las características, ¿no? No afirmo que haya una sustancia en un primer momento en el caso de Berkeley, pero en el tema de Berkeley, ¿qué cosa respalda al intelecto humano? Dios, una entidad ideal. Una posición idealista y empirista a la vez, la de Berkeley, ¿no? La del obispo Berkeley, ¿no? Igual cae dentro del tema del empirismo, pues. Y es un empirismo curioso. Empieza pareciéndose a Locke, pero no hay duda ahí porque está la afirmación de Dios, ¿no? Dios respalda el conocimiento del mundo en Berkeley, ¿no? A pesar de que empieza con algo parecido a lo de Locke. Entonces, así, en el empirismo hay diversos matices. El más radical es definitivamente el de Hume, pues, ¿no? Ya negar la condición de sustancia de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que yo veo no tienen una realidad plena, simplemente son construcciones mentales, ¿no? Como en esta película en Matrix, ¿no? No sé si alguien la ha visto, de los hermanos Wachowski, ¿no? Bueno, ahora son hermanas Wachowski. Todo lo que yo veo, ¿no? Simplemente es un mundo generado, ¿no? Es un mundo construido, ¿no? Es un mundo artificial. En este caso lo construye la mente. No, y de hecho, los hermanos Wachowski toman el argumento de Hume, toman ese presupuesto conceptual, ¿no? De ahí lo toman, ¿no? Por ahí debe haber algún libro que hable sobre eso, ¿no? En cine, pero bueno, ¿no? Eso es, ¿no? Toda la realidad no tiene una existencia plena, no es una sustancia, ni el árbol, ni la puerta, nada. Son construcciones mentales, dice David Hume, ¿no? ¿Ya? Ese es el asunto con Hume. Un empirismo escéptico, ¿no? En el asunto del origen del conocimiento. Vamos a pasar a lo siguiente. Hay una tercera posición dentro de este tema, que es el tema de Kant, ¿no? Claro, para Kant, si para el racionalismo fuente del conocimiento es las ideas innatas que están en la razón, que son ideas universales, para el empirismo lo era la experiencia sensible, ¿no? Sentidos, realidad. Para Kant, las fuentes del conocimiento para Kant son dos, ¿no? Por un lado están los sentidos, ¿no? Que ya hemos visto en el esquema, ¿no? Los sentidos, por un lado, asimilando la información desordenada o caos de impresiones, ¿no? Y asimilándolas gracias a elementos a priori de los sentidos o sensibilidad, que son el espacio-tiempo. Luego, ¿qué cosa hace la razón? Construye el entendimiento, ¿no? O razón pura, como lo llama Kant. ¿Qué cosa hace? Ordena la información y construye la realidad conocida.
En última instancia, lo que llamamos realidad es producto de la razón pura y sus categorías. A eso es lo que llaman giro copernicano nuevamente. Ahora, las intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Por qué se afirma eso? Bueno, se refiere a las intuiciones sensibles, pues. Ya hemos dicho que hay elementos a priori en la sensibilidad que permiten intuir la realidad o asimilarla, que son el espacio-tiempo. Bueno, entonces, las intuiciones, entre paréntesis, sensibles, ¿no? O de los sentidos. Lo que asimilamos en los sentidos, sin conceptos, o sea, sin lo que elabora la razón pura, son ciegas, no tienen significado, ¿no? ¿Qué cosa le da significado a lo que yo veo? A la información desordenada, bueno, el concepto que elabora, el conocimiento que elabora finalmente la razón pura. ¿Ya? Entonces, las intuiciones sensibles de por sí no tienen significado en sí. Tienen significado cuando la información es procesada por la razón pura y las categorías. Sin eso, son ciegas, dice, ¿no? Son ciegas. Y igual al revés, ¿no? Igual al revés, ¿no? Las construcciones o conceptos de la razón pura se basan en algo, sí, se basan en la realidad, pues. Sin la realidad, ¿no? Sin la realidad, o sea, sin la intuición sensible, ¿no? Nuevamente, entre paréntesis sensible, son vacíos, son vacíos, son vacíos, ¿no? O sea, toda creación, toda construcción de la racionalidad que no se base en el mundo físico, simplemente es algo vacío, ¿no? Algo que no existe, ¿no? Algo que no existe. Ahora, alguien podría decir por ahí, pues, el tema de Dios, ¿no? Dios no tiene, es un concepto que no tiene correspondiente o no se ve en el mundo natural, ¿no? Entonces sería vacío, ¿no? Sería, pues, según Kant. No, no, simplemente Kant no aborda ese tema, pues, ¿no? Porque Dios no es un objeto de conocimiento. El tema pasa por otra cuestión. Además, Kant es más religioso o tan religioso como Descartes, ¿no? La misma idea de Dios, ¿no? De creencias, ¿no? Sino que es un tema aparte. Aquí simplemente el asunto del conocimiento kantiano se refiere al mundo natural, ¿no? El mundo natural. Entonces, el tema de Dios pasa por otro asunto, pues. Ya se ha separado el tema de Dios con el tema de la ciencia, la filosofía. Son asuntos separados, ¿no? Simplemente elude eso Kant, ¿no? Lo elude. Es un creyente total este Kant, ¿no? Sino que no encaja en este modelo, pues, ¿no? Dios no es un objeto de conocimiento. Entonces, ahí está. Em, Ahí está la relación, ¿no? Intuición sensible sin el concepto que elabora la razón pura es ciego, ¿no? Es algo ciego. Las intuiciones son ciegas, ¿no? Y los conceptos que elabora la razón pura, sin las intuiciones sensibles, sin intuiciones de la realidad, son vacías, ¿no? Son vacías. Yo por ahí, por ejemplo, la razón pura crea una criatura fantástica, ya, pero eso es algo vacío, pues, desde el punto de vista kantiano. ¿Por qué? Porque no se está basando en una intuición sensible. ¿No? Eso es lo que diría Kant. ¿No? Eso es lo que diría Kant. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a lo que sigue. Entonces, para Kant, el origen del conocimiento tiene dos fuentes, dos bases. La sensibilidad, en primera instancia, ¿no? Asimilamos información desordenada y el entendimiento, razón pura, que ordena dicha información. Elabora el concepto, ¿no? Elabora el concepto o la construcción de la realidad, ¿no? Es lo mismo. Bueno, luego tenemos este problema, el problema de la verdad. El problema de la verdad. Ahora, en el asunto de la verdad, vamos a ver tres posiciones. La teoría más importante y la más amplia también es la teoría de verdad como correspondencia. Que dicho sea de paso, bueno, la teoría de la verdad como correspondencia define a lo que es la verdad en sí, ¿no? ¿Qué cosa es la verdad? Lo que se corresponde con la realidad, simplemente es eso. Si algo se corresponde con la realidad, entonces eso es verdadero.
Ese es el concepto general, ¿no? Y es el que maneja esta corriente de la verdad como correspondencia, que en realidad es un conjunto de teorías acerca de la verdad como correspondencia, empezando por Aristóteles. A partir de Aristóteles han habido diversos planteamientos de verdad como correspondencia. Todas se parecen, pero todas no son iguales, ¿no? Todas no son iguales, ¿no? Todas no son iguales, ¿no? Verdadero para la verdad como correspondencia es lo que se corresponde con la realidad, con un hecho de la realidad, con un objeto de la realidad, etcétera, ¿no? Se corresponde con la realidad, eso es verdadero, eso es verdadero, eso es verdadero. Ahí está el concepto de Aristóteles, que es bastante retórico, ¿no? Decir de lo que es no es, o de lo que no es que es falso, dice, ¿no? Solo voy a analizar la primera parte, porque si no nos vamos a hacer un embrollo aquí. Decir de lo que es que no es falso, ¿no? Subrayamos ahí, ¿no? La primera partecita, después de la coma, vamos de frente a la es falso, ¿no? Pero decir de lo que es que no es. Por ejemplo, si algo es un mamífero y yo digo que es un pez, es falso. Como por ejemplo, en Sistema Natural de Carlos Linneo, que es el padre de la taxonomía, hay la afirmación de que algo que es un mamífero, la ballena, ¿no? Que es un mamífero, no es mamífero, sino un pez, dice Linneo. ¿Y eso qué cosa es? Es falso, pues, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí Aristóteles, es falso, ¿no? Y yo voy a este ejemplo en concreto que aparece en la primera edición de Sistema Natural de Linneo. Y posteriormente corrige naturalmente el taxónomo Linneo, ¿no? Su famosa clasificación en la que pone los nombres de todos los seres vivos en latín, ¿no? Hasta el día de hoy se usa eso, ¿no? Los nombres en latín, ¿no? La nomenclatura en latín. Bueno, el asunto es que Aristóteles, bueno, si Linneo es el padre de la taxonomía moderna, Aristóteles era el padre de la taxonomía clásica. En el caso de Aristóteles, cuando estudia las ballenas, que era bien observador, él sí decía que eran mamíferos, no que eran peces, ¿no? Entonces, esa es la curiosidad. Yo no podría decir que la ballena sea un pez, es un mamífero, dice Aristóteles. Si yo dijera lo contrario, bueno, sería algo falso. Ya, por ahí va el concepto de Aristóteles. No vamos a desarrollar todo el planteamiento que es Aristóteles, ¿no? Ahí se acaba toda la hora. Pero ya con esa primera parte, ¿no? Decir de lo que es que no es falso, ¿no? O sea, si algo es un mamífero, yo lo trato de pez, eso es falso, evidentemente. Ya, a eso se refiere, ¿no? Y por ahí va la concepción de Aristóteles, ¿no? Ahora bien, en el mundo moderno han aparecido teorías de la verdad como correspondencia. El clásico es el analítico, el de Wittgenstein, el que define todo, pues. Verdadero es lo que se corresponde con la realidad. Y a ese punto se va a volver más adelante incluso, ¿no? Como ya se ha visto también, ¿no? Si yo digo la Tierra es un planeta, bueno, ¿eso se corresponde con la realidad? Sí, entonces es verdadero, pues, ¿no? Y ahí sí te ya hemos dicho las condiciones también para Wittgenstein, ¿no? Primero que los elementos, o como él los llama, objetos concepto, ¿no? De Tierra, planeta, tienen que existir en el mundo natural, primero, ¿no? Para que la expresión tenga sentido, pues, significado, sentido. ¿No? Esa es la primera condición. Después, ¿qué cosa veo? La relación entre ambos objetos, ¿no? O elementos concepto, como lo llaman. Tierra y planeta, ¿no? Sí, bueno, la relación es correcta, es verdadera, pues, ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces, eso es verdad como correspondencia. Y a partir de Wittgenstein aparecen otras concepciones de verdad como correspondencia, pero ya más ceñidas a lo que es la verdad para la ciencia, lo que es la verdad para la ciencia, ¿no? Para la ciencia. Y claro, ¿no? Aparecen, ¿no? Lo que Wittgenstein simplemente llamaba enunciado, que si tiene significado, tiene sentido, es una proposición. Bueno, ese enunciado en ciencia, por ejemplo, tiene un tratamiento más riguroso, por ejemplo, en el caso de Tarski, ¿no? Tarski
Va a venir en el examen general, ¿no? Hace años ya, pero no en los que toman internamente, no lo he visto. Bueno, Tarski parte de Wittgenstein y añade un montón de condiciones a los enunciados para hablar de correspondencia. Claro, pero el rigor de él proviene al hecho de que la ciencia es rigurosa. Un montón de condiciones. Recién para hablar de que algo se corresponde, ¿no? Y así, ¿no? Y así, ¿no? Pero sigue siendo verdad como correspondencia. Lo de Alfred Tarski. Bueno, entonces, verdad como correspondencia, lo que se corresponde con la realidad, eso es lo verdadero. Verdad como evidencia. ¿Qué cosa es lo verdadero aquí? Lo verdadero es lo claro y distinto, aquello que no admite duda, ¿no? Como las verdades matemáticas, 2 más 1 es 3. Yo afirmo plenamente eso, es una certeza, algo claro y distinto, es algo evidente, algo que no se puede poner en tela de juicio en duda. Ese es el criterio de verdad para el cartesianismo. Una cosa clara y distinta, una cosa evidente, algo de lo que no se puede dudar, ¿no? Famoso pienso, luego yo existo. ¿No? Que es la primera certeza, la primera cosa evidente, ¿no? Cosa clara y distinta, ¿no? Después viene Dios existe y la cosa existe, ¿no? 3 cosas claras y distintas en el modelo cartesiano. Eso es lo evidente, entonces, es lo que no admite duda alguna, lo claro y distinto, como las verdades matemáticas, que es de donde toma por analogía este concepto, ¿no? De la claridad y distinción Descartes. Descartes. Y luego tenemos, ¿no? Luego tenemos la verdad como utilidad. Eh, Pensamiento anglosajón. ¿Qué cosa es lo verdadero para los utilitaristas? Y también en parte para los pragmatistas. William James es pragmatista en realidad. ¿Recuerdan? Bueno, el asunto, ¿qué cosa es lo verdadero para el pensamiento utilitarista? Verdadero es lo beneficioso, pues, lo que causa beneficio. Si algo es beneficioso o útil, si se quiere, ¿no? Eso es verdadero. Si una idea, si un conocimiento es útil, beneficioso, es verdadero, ¿no? Es verdadero, es verdadero. Sin embargo, este concepto de verdad tiene un defecto, pues, porque aquí se habla solamente de un beneficio que nunca va a ser para todos. Para algunos no va a ser beneficioso, pues, ¿no? Para algunos no es beneficioso. Si yo afirmo, por ejemplo, la teoría económica del neoliberalismo es muy buena, ¿no? Porque por ahí permite reflotar la economía, ¿no? Las grandes empresas, ¿no? Por ahí también permite que empresarios fácilmente con sus abogados eludan el tema de las deudas, ¿no? Son deudas de millones, ¿no? Ahí está el famoso señor Aliaga, ¿no? No sé cuántos millones ya ¿cómo le llaman? Meter cabeza al Estado, pues. Yo no le debo, dice, ¿no? Le deben mis empresas, aunque ese tema ya lo están viendo los abogados. Claro, para no pagar, pues. Y ahí sí ves que es beneficioso, pues. El sistema te es beneficioso. Pero para aquella persona que ve que, ¿no? Que por ahí todas las cosas suben, ¿no? No le va a ver el beneficio, pues, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, cuando se habla de beneficio, ¿no? Que verdadero es lo que causa un beneficio, es siempre un beneficio para una mayoría nomás. Nunca es para todos, ¿no? Y eso beneficioso está asociado a lo verdadero para el utilitarismo, ¿ya? Para el utilitarismo. Para el utilitarismo, ¿no? Ya, por ahí que se retome algo del utilitarismo, que guarda relación con el pragmatismo, aunque hay un matiz, pues, porque el utilitarismo es una corriente moralista, es una corriente moralista, ¿no? Habla de algún beneficio, ¿no? Bueno, en cambio el pragmatismo que guarda relación es una corriente del conocimiento,
Pero hay relación, sí, ¿no? O sea, hay cierta relación porque ambos provienen de la misma raíz anglosajona. Claro que el pragmatismo es americano, ¿no? Es americano. Entonces, lo verdadero es lo útil, ¿no? Lo útil, lo que causa beneficio a una mayoría. Bueno, ahí está William James, y aquí tenemos las claves. Vamos a reducir esto. De repente hay alguna pregunta. Voy a abrir el chat. Voy a pasar al... Listo, se ha regresado. Ahí está. Sí, es el último cuadro. Voy a reducir esto. Estas son las claves de esta semana. Voy a ver el chat. Voy a aprovechar 2 minutos. De repente hay algo que se pueda... Ahí está. Ya está. Ya, a ver, elementos del conocimiento. Elementos del conocimiento. Elementos del conocimiento. El sujeto siempre es físico, pues siempre es una persona. El, el objeto es lo que puede ser diverso, ¿no? Y hemos dicho que en principio cuando se habla de objetos de conocimiento o cognoscitivos, hablamos de las personas, de animales o de cosas, o también de hechos, ¿no? Hechos naturales, pero también de hechos sociales, pero también de por ahí de ideas, ¿no? O de entidades ideales. ¿Ya? También son en tercera instancia o en un segundo momento también son objetos de conocimiento. ¿Ya? También, ¿no? También. ¿Ya? Pero ya eso complementariamente, ¿no? Porque el concepto de objeto de conocimiento es bastante amplio. Y de hecho es el elemento más amplio, pues, ¿no? Muchas cosas son objeto de conocimiento. Una persona, un animal, un objeto, ¿no? Como una jarra, un hecho social como el heroísmo, ¿no? De Alfonso Ugarte, por decir, un hecho natural, ¿no? Un hecho natural también, ¿no? Entidades ideales también, ¿no? También son objetos de conocimiento. Pero eso ya complementariamente. Y bueno, está el tercer elemento que es la representación, la imagen que nos hacemos, ¿no? Ya vendría a ser el tercer elemento. Entidades ideales o abstractas, ¿no? Complementariamente. También son objetos de conocimiento. ¿Verdad como correspondencia? Bueno, yo hablé de lo de Aristóteles, hablé de lo de Wittgenstein y hablé un poquito de lo de Tarski, que es más complejo todavía que lo que se ha mencionado, ¿no? Pero igual sigue siendo un asunto de verdad como correspondencia, ¿no? Nada más que Tarski se refiere a los enunciados en ciencia. Si hablamos de conocimiento, necesariamente tenemos que hablar de ciencia, dice. Entonces hay que delimitar los parámetros de los enunciados en la ciencia. Cita muchísimas más condiciones de las que plantea Wittgenstein. Lo de Wittgenstein es lo más sencillo, ¿no? Ya es lo más sencillo, ¿no? Ya nos quedamos aquí, ya no ganó el tiempo, pues no está cerrando esto. Ya ves, ya, voy a estar cerrando esto. Voy a dejar de presentar. Ya nos estamos viendo entonces la siguiente clase. Ya, nos estamos viendo la siguiente clase. Eh, ya, nos vemos, nos vemos. Ya, buenos días de nuevo, nos vemos, hasta luego. Bien, tengan muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a comenzar. Eh, Escucha, ¿verdad, jóvenes?
Ok, bien, entonces tenemos desde el humanismo hasta la formación de los estados modernos. ¿Ya? Comencemos entonces. Bueno, con el humanismo, ¿no? El humanismo y el renacimiento, ¿ya? Ambos son movimientos culturales, ¿no? Y que están relacionados. Pero comencemos con el caso del humanismo. ¿Ya? El humanismo como movimiento intelectual puede ser definido como la filosofía del Renacimiento. ¿Por qué? Porque básicamente estos intelectuales, ¿ya? Ya sea desde el ámbito de la política, de la literatura o la filosofía, lo que van a hacer es una reflexión, ¿ya? Una reflexión profunda, ¿no? Histórica también, moral, acerca del hombre. Y eso es por la razón, ¿no? Por la cual el movimiento recibe ese nombre, porque va a desplazar, ¿ya? Una concepción teocéntrica medieval. Recordemos que en la Edad Media, ¿no? La teología, el teocentrismo, cuando decimos teocentrismo significa que en Edad Media el centro de la atención de los intelectuales de esa época, básicamente sacerdotes, era Dios, ¿ya? O la providencia. Sin embargo, entre los siglos XIV, XV y XVI se va a producir una fuerte reactivación económica comercial. Y por tal razón, ¿no? Este desarrollo de la burguesía, ¿ya? Hace que el pensamiento, ¿sí? El pensamiento intelectual, se dirija ya no tanto a interpretar a Dios, sino más bien a interpretar los actos humanos. En la Edad Media se interpretan los actos divinos, ¿no? En el mundo moderno, ¿ya? O sea, con el humanismo y el renacimiento, se interpretan actos humanos. Por eso, ¿no? Decimos que el humanismo, que se centra en el hombre, es un movimiento de renovación intelectual que va a ser impulsado por la burguesía europea. La burguesía europea, recuerden que tiene una mentalidad diferente del hombre medieval. ¿Ya? La burguesía europea o la burguesía, ¿no? Como clase social, tiene una mentalidad mercantilista, ¿no? Una mentalidad de acumular dinero y tesoro y de mercantilizar cualquier tipo de relación social o relación humana. Porque en eso se basa el poder de la burguesía, ¿no? En la posesión de qué? Del capital, ¿no? Entonces la burguesía es sinónimo de capitalismo. ¿Ya? Y acá en esta imagen un poco que se puede ver ahí, ¿no? Aquí tenemos al burgués, miren cómo manifiesta su riqueza, ¿ya? A través de un estado, ¿no? Un tren de vida señorial, y también, bueno, la vestimenta, el consumo, ¿no? La imagen que proyectaba sobre sí mismo, ¿no? Lo que se lleva o lo que corresponde a una vida holgada. Por esa razón, para tratar de racionalizar estas nuevas relaciones económicas y sociales, la burguesía impulsa los actos humanos, que son actos económicos, filosóficos, políticos. Por ejemplo, ¿por qué políticos? ¿No? Como representante tenemos a Maquiavelo, porque está ya apareciendo la formación del Estado moderno, ¿no? Justamente es el tema que estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo justificar un Estado moderno? ¿Ya? Solamente podía hacerse desde la ciencia política, como lo hace Maquiavelo, y desde la filosofía. Porque en la Edad Media, el Estado por excelencia, recuerdan ustedes cuál era, el papado. Pero el papado era una institución religiosa, ¿verdad? Y como institución religiosa, solo se ocupaba de administrar, ¿no? Bueno, este, bueno, ¿no? De legislar, de administrar los asuntos espirituales, más no los asuntos temporales, lo cual le correspondía al emperador, ¿no? Ustedes recuerdan que en la Edad Media hubo ese famoso conflicto conocido como la querella de las investiduras, ¿no? Entre el papado y el Sacro Imperio Romano, ¿no? Germánico. Pero bueno, entonces aquí ya con el humanismo, ¿ya? Se busca racionalizar también la formación del Estado moderno a partir del gobierno del príncipe, como quiere hacerlo Maquiavelo, ¿no? En su libro famoso que aparece, ¿no? Ahí más adelante. Entonces, hermanito, que no, ya, no se mueve, así, aquí está. Ya, entonces, eh,
Es un movimiento ideológico, ¿ya? Es la ideología de la burguesía, ¿no? ¿Ya? Que busca desde la literatura, ¿no? Por ejemplo, darle un carácter más humano a lo religioso, ¿no? Por ejemplo, ustedes han leído a Dante en la Divina Comedia, ¿no? En la literatura, ¿ya? Dante lo que hace es un poco acercar, ¿no? Lo divino. Recuerden que el infierno, el purgatorio, ¿no? Y el paraíso son creaciones divinas, ¿no? Porque Dios creó todo, ¿no? Y bueno, allí trata de acercar lo pagano, ¿no? Ahí se ve la figura de Virgilio. Virgilio, recuerden que es un poeta pagano, no es cristiano, ¿no? Es representante de la cultura clásica, romana en este caso, ¿no? Y también filosófico. Así que es una ideología que va a sentar las bases del pensamiento moderno en Occidente. Recuerden que el pensamiento moderno en Occidente se basa en el capitalismo, ¿no? El capitalismo de esta burguesía. Bueno, en cuanto a su historia del humanismo, ¿ya? En cuanto a la historia, ahí lo dice, es un fenómeno exclusivamente italiano, ¿ya? ¿Dónde surge? En la península itálica, ¿ya? Y específicamente en la ciudad de Florencia. ¿Por qué en Florencia? Porque en Florencia, como experimentó un gran desarrollo comercial, ¿ya? Un auge comercial, también experimenta un auge de competencia artística e intelectual. Es decir, van a escribir muchas personas, ¿no? De las cuales solo mencionamos que tuvieron bastante trascendencia, ¿no? Como, bueno, Maquiavelo en este caso, ¿ya? Pero han habido otros también intelectuales, ¿no? En fin, que han estado en esa ciudad. Las causas, ¿ya? Están allí señaladas, ¿no? Uno es la autonomía y prosperidad de las ciudades italianas, ¿no? Y esto, por qué ocurre? Bueno, por el comercio, ¿no? El comercio del Mediterráneo. Como ya les había hablado, Roma tiene esa característica de estar ubicada en el centro de Europa, ¿no? Así que es un puerto nacional, un puerto no natural geográfico que conecta la zona oriental, ¿no? O sea, lo que es el mar Egeo, el mar Adriático, bueno, con la parte del Mediterráneo occidental, ¿no? El mar Tirreno, ¿no? Así que ahí tenemos esa prosperidad, ¿ya? Y autonomía de las ciudades italianas. Lo mismo el surgimiento de grandes centros educativos, ¿no? Recuerden que aparecen muchas universidades, las primeras universidades son italianas, ¿no? Y muchas academias también, ¿ya? Destacando la ciudad de Bolonia, ¿no? O la Universidad de Bolonia. Recordemos que luego le van a seguir otras universidades que van a entrar en competencia con esta universidad italiana, ¿no? Y aparecen otras también, ¿no? Aparecen Nantes, la Universidad de Padua, y cada una especializada o bien en filosofía y en derecho o bien en medicina. Y otro factor también ha sido la invención de la imprenta, ¿ya? ¿Por qué es importante la imprenta? Porque permitió la difusión del conocimiento. Antiguamente los textos se hacían a mano, por eso se llama textos manuscritos, ¿no? Entonces estos textos manuscritos, ¿ya? Eran hechos a manos, ¿no? Pero con la imprenta el conocimiento pudo masificarse, ¿ya? Aquí vemos en este grabado, ¿no? Un detalle de una labor de imprenta, miren esas máquinas antiguas, ¿ya? Y esto permitió, pues, ¿no? Que el conocimiento se difundiera y además abaratar su producción, porque ahora podía masificarse y podía venderse el libro, ¿no? Recordemos que el manuscrito no, porque el manuscrito, bueno, es un texto único, ¿no? Hecho a mano, y si bien es cierto, habían copistas, hoy día hay fotocopias, miren, ¿no? Pero en esa época las copias se hacían a mano. El trabajo era muy engorroso y costoso porque había que pagar a una persona que supiera primero transcribir, o sea, saber escribir, ¿no? Con buena caligrafía, ¿ya? La caligrafía era un arte en esa época, escribir muy bien, y además también ser un experto en leer escrituras antiguas, ¿no? Es decir, saber de paleografía, ¿ya? Por eso que la imprenta, ¿no? Va a crear una nueva actividad comercial, ¿ya? También especialistas, ¿no? Los tipógrafos, por ejemplo, como vemos allí, y también, bueno, estos copistas van a entrar en crisis, ¿no? Porque van a ser desplazados por esta imprenta, ¿ya? Y un factor final que se encuentra aquí en el mapita va a ser la migración de los sabios bizantinos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el contexto de la caída del Imperio Bizantino, ahorita bueno, se puso atrás, pero ya aquí vemos, ¿no? Que muchos sabios de Bizancio migraron a las ciudades italianas, ¿ya? Y van a favorecer
con sus conocimientos el surgimiento de estos movimientos, principalmente del movimiento humanista. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bien, entonces eso viene a ser el movimiento del humanismo, ¿ya? Un movimiento intelectual y una filosofía del renacimiento. ¿Ya? Bueno, aquí están los representantes. ¿Ya? Bueno, este es el renacimiento, yo lo he puesto acá. Bueno, este es de la separata, ¿no? Ya, ahí está. ¿Ya? Tenemos la imprenta y la difusión del libro, ¿no? ¿Ya? Que abarató el conocimiento, hemos dicho, permitió su difusión. ¿Ya? El crecimiento de las ciudades italianas, ¿no? Por el comercio, la prosperidad, y el mecenazgo de burgueses, reyes y papas, ¿no? Recuerden que estos burgueses ya son los que financian la obra de estos artistas, ¿no? Y lo mismo reyes y papas, ¿no? Dentro de esas familias ricas, las familias más ricas son la familia Médicis, ¿ya? También está la familia Sforza, aunque es básicamente de este príncipe, ¿no? Ludovico Sforza, ¿no? De Milán, que protegió mucho a estos artistas, y los papas también, ¿no? Que van a favorecer el apoyo a estos artistas. ¿Ya? Un mecenas es un protector, ¿no? De ahí viene la palabra mecenas, que se encarga de financiar la obra, ¿no? O el trabajo intelectual de una persona específica. Y bueno, ahí también se menciona el exilio de los intelectuales bizantinos, ¿no? Esta información es de la separato que lo quieren ver. Bueno, esto, si bien es cierto, bueno, ahí lo he puesto acá, ¿no? Ya pasamos mejor, luego veremos el Renacimiento. ¿Ya? Ahí tenemos a los representantes del humanismo, ¿no? Bueno, esta es una separata, ¿ya? Ustedes tienen una separata también, ¿no? Yo le he agregado más libritos, en fin, cositas, pero ¿ya? Ahí están los principales representantes, ¿no? Entonces, y bueno, también ahí está el concepto, ¿no? Un movimiento intelectual, ¿no? De Europa de los siglos XIV y XV, y pretendió descubrir al hombre, ya, pretendió descubrir al hombre por los actos humanos y darle un sentido racional a la vida, ¿no? De eso se trata. Ahora, también recordemos que este movimiento del humanismo ya busca darle una legitimidad, ¿no? A las nuevas relaciones económicas y comerciales. En la Edad Media predomina mucho el corporativismo, recuerden, los cuerpos sociales, ¿no? Las corporaciones, los gremios. En la Edad Moderna los gremios todavía existen, ¿no? Van a existir hasta el siglo XVIII, XIX, en fin, ¿no? Algunos. Pero se promueve, por ejemplo, esta idea de individualismo, ¿no? O este egocentrismo, ¿ya? Este egoísmo virtuoso, ¿no? Que luego en la economía clásica lo va a desarrollar con la obra de David Ricardo y, bueno, los economistas como Adam Smith, ¿no? Durante la época del liberalismo. Entonces, en eso radica el movimiento humanista, ¿ya? Es antropocéntrico, ¿no? El hombre es centro de todo, ¿ya? Se emplea, ¿no? Como justificación la cultura clásica, ¿ya? Se estudia mucho la filosofía griega y el derecho romano, es la cultura clásica. Se rechaza a la escolástica, ¿no? Porque se considera que es una forma de conocimiento o de conocer ya de tipo anacrónica. ¿Por qué? Porque la escolástica se concentraba en entender a Dios, ¿no? O entender los actos divinos. En cambio, ahora se busca entender los actos humanos descubriendo al hombre, ¿no? Lo mismo el uso de las lenguas romances, ¿no? Que eran muchas durante la Edad Media, y la formación de un pensamiento político laico, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? ¿Qué significa laico? Que ya no es un pensamiento religioso. ¿Ya? El pensamiento, ¿no? Político de esa época estaba muy influenciado por la religión medieval. ¿Ya? Entonces, estos políticos, por ejemplo, no actuaban desde la política, sino desde la teología, ¿ya? Tomando como ejemplo, por ejemplo, ¿no? Los textos bíblicos, ¿no? Pero en cambio, ahora con el nuevo conocimiento, se va a buscar un pensamiento que esté separado de la religión, y cuyo principal representante va a ser, eh, ¿cómo se llama? Maquiavelo con el príncipe, ¿no? Bueno, ahí vemos los representantes, ¿ya? Entonces tenemos primero los precursores del humanismo, quienes son Dante, bueno, Francesco de Petrarca, ahí lo vemos,
Canto a Laura, soneto a Laura, así se le conoce, ¿ya? A ese texto. ¿Lo vemos? ¿No? Hemos puesto aquí, ya hemos invadido un poquito el concepto, ¿no? Para que podamos verlo, ¿no? Aunque vamos a checarlo acá, ¿ya? Aquí está su cancionero, ¿no? Es lo mismo. Aquí está el cancionero. Publicado por Cátedra, ¿no? Una excelente editorial. Bueno, en fin, está Petrarca, ¿ya? El cancionero o Canto a Laura, y el Canto a Laura, ¿no? Y ¿no? Ahí está, lo ponemos ahí. Y bueno, aquí la Divina Comedia de Dante Alighieri. Todos hemos leído la Divina Comedia, ¿no? En el colegio, ¿ya? Bueno, ya conocen, ¿no? Ya hemos explicado la comedia, ¿ya? Entonces ahí está la comedia, ¿no? Y el Decameron de Giovanni Boccaccio, ¿no? ¿No? Ahí está. Ya conocen también la historia, porque en el colegio se lee. Que lo narra en una época similar a la que hoy día estamos, ¿no? Recuerden que Giovanni Boccaccio en la introducción imagina, bueno, lo escribe, ¿no? Y ahí está la introducción también en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia de la peste europea, ¿no? La famosa peste negra, ¿ya? De la peste bubónica, ¿no? Entonces, claro, hoy día estamos en el COVID y hemos estado 2 años, entonces me imagino que han surgido muchos bocaccios, ¿no? Muchos bocaccios hay por ahí en el mundo y posiblemente también en el Perú, ¿no? Deben haber muchos bocaccios, ¿ya? Por lo menos nosotros los profesores contamos historias en nuestras casas siempre, y bueno, muchas narraciones que la familia escucha con mucho agrado, ¿no? Bueno, entonces aquí está la comedia, ¿no? Que está el de Cameron. Bueno, que esta es la original de la separata, pero yo le he puesto hasta que es más legible, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí están los precursores. Entonces, es un fenómeno italiano que nace en Italia. ¿Ya? Vamos a poner acá comedia, ¿no? ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Y luego tenemos su expansión. ¿Ya? Miren, estamos hablando la historia a través de sus representantes del humanismo. Primero nace en Italia y luego se expande por Italia y el resto de Europa. Así que llega a Holanda, ¿no? Aquí está, con Erasmo de Rotterdam, ¿no? Ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Elogio de la locura o encomio de la estulticia, que es una forma metafórica de criticar las costumbres medievales a partir de la risa, la burla, la sátira, ¿no? O la crítica. ¿Ya? Recuerden que el texto se llama, originalmente es el encomio de la estulticia. Estulticia significa estupidez. Entonces, a través de la estupidez o de la locura, Erasmo que critica las costumbres medievales, los rezagos, ¿no? De las costumbres medievales, por ejemplo, que critica mucho lo que hoy se llama sobonería, ¿no? Bueno, así critica también Erasmo a los que buscan el privilegio a partir de las alabanzas, ¿no? Fingidas, ¿ya? Entonces critica a los cortesanos, ¿no? Que para él son ociosos, no trabajan, ¿no? Alaba el trabajo, ¿ya? Critica a las personas, no importando su género, que solamente buscan destacar a partir de su apariencia física, ¿no? O su belleza, ¿no? Critica mucho a las mujeres, por ejemplo, de esa época, y más bien aboga el trabajo, ¿no? Entonces, claro, las críticas son muy, digamos, jocosas, a partir un poco para crear una suerte de sátira, ¿no? Entonces, obviamente esto encanta en la lectura y el autor se ríe cuando lee el texto, ¿no? Bien, el otro autor, desde la política, va a ser Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Autor de El Príncipe, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Que es un tratado de ciencia política, ¿no? Aquí fundamenta lo que pueden ser los principios del Estado moderno, ¿ya? Y Maquiavelo es uno de los primeros que separa, ¿no? Por eso se dice pensamiento político laico, ¿ya? Separa política de religión, ¿no? Entonces, hace una separación. ¿Ya? Y otra obra de él, aquí lo podemos, ¿no? Es los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Yo le he puesto acá, bueno, también es para el mismo curso, pero para un curso de 3 horas, pues yo le pongo más información.
Pero igual, ¿no? ¿Por qué es importante ese texto? Porque recuerden que hay dos Maquiavelos, ¿no? O Maquiavelo aquí en esta obra propone un gobierno republicano, ¿ya? ¿Y por qué un gobierno republicano es mejor, según Maquiavelo? Porque se compone de ciudadanos, ¿no? Miren, ahí aparece la definición, ¿ya? Se compone de ciudadanos y los ciudadanos tienen una mayor conciencia republicana, o sea, una mayor conciencia de defender la república, ¿no? Por lo tanto, pueden ser buenos soldados, ¿no? Para defender una república. No así recuerden que en esa época todavía no ha aparecido el ejército profesional, ¿no? Básicamente los príncipes se apoyan en mercenarios, ¿no? Eran ejércitos de mercenarios porque les pagaban un sueldo, ¿no? O un dinero. Entonces, si no peleaban, o sea, si no se les paga, no pelean, entonces por eso que las repúblicas o los gobiernos eran derrotados. En cambio, Maquiavelo propone, ¿no? Aquí estos ciudadanos que son, en su opinión, mejores soldados, porque ellos lo hacen por esa convicción republicana, ¿no? Entonces, por eso de la importancia de este texto, ¿ya? Igual que el príncipe, ¿no? En el príncipe se ve un cambio, ¿ya? Porque propone un gobierno de uno solo, ¿no? De un monarca o de un príncipe. Bueno, y esto lo hace desde la política, ¿no? Y también tenemos que el humanismo se expande a otros países, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, ¿ya? Y destaca Santo Tomás Moro, autor de Utopía, ¿ya? Recuerden que Utopía es un texto donde el autor, que hoy es un santo porque fue condenado, ¿no? A muerte, ¿ya? Imagina una sociedad, un mundo igualitario, ¿no? Un mundo un mundo utópico, porque es utopía, ¿no? Una idea es lo que queremos que exista, pero que no puede darse, ¿no? O no se ha dado, ¿no? O sea, él imagina un mundo sin clases sociales y sin propiedad privada, ¿no? Entonces hay una suerte de paraíso perdido, ¿no? O sea, una suerte de sociedad imaginada, ¿ya? Que esto lo escribe porque recordemos que en esos años ya comienza a tenerse noticias del descubrimiento de América, ¿no? Entonces, no solamente es Tomás Moro, aparece también Bacon, ¿no? Bacon que se le conoce más como filosofía, pero que escribe la Nueva Atlántida, o Nova Atlantis, que es el libro, ¿no? Entonces también imagina a esta sociedad, ¿no? Que está siendo idealizada, ¿no? Y destruida a la vez, ¿no? Por la conquista. ¿Ya? Otro autor como Tomás de Campanella, que de la época también escribe La Ciudad del Sol, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? La obra de Tomás Moro, Utopía, ¿ya? Y dentro del lenguaje, ¿no? O la literatura está Antonio Nebrija, autor de la gramática castellana, ¿no? O reglas de la gramática castellana, ¿no? Entonces, esto respecto al movimiento del humanismo, ¿ya? Entonces aquí, y ahora pasemos más bien al Renacimiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del Renacimiento, ¿no? Aquí, bueno, aquí están también lo del humanismo, ¿no? Aquí está todo esto, ¿ya? El antropocentrismo, este es el vegetariano original, el individualismo, ¿ya? El individualismo, ¿no? Que les comentaba, que luego desde la economía lo van a desarrollar eh, David Ricardo, ¿no? David Ricardo, su principio de economía política, y bueno, Smith con su riqueza, ¿no? Las naciones. Rechazo a la escolástica, como ya se comentó, ¿ya? Y bueno, también la revalorización de la cultura greco-romana, ¿no? O greco-latina, ¿no? Como les decía, ¿ya? Estamos hablando del pensamiento filosófico griego, ¿no? La nueva filosofía, ¿ya? Que se va a expresar en las obras de Bacon, que les comentaba, ¿no? Autor del Novum Organum, porque el Novum Organum, ¿no? Recuerden que el Novum Organum es la obra de Bacon, que más o menos es una respuesta, ¿ya? Al texto de Aristóteles, el Organum, ¿no? O el Organum, es decir, el conocimiento, y aquí con el Novum Organum, ¿no? Bacon, ¿ya? Que es inglés, ¿no? Es un humanista dentro de la filosofía, ¿no? Entonces él escribe pues el Novum Organum, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros podemos, ¿no? Aquí en el Novum Organum ponerlo, ¿no? ¿No? Ahí está.
¿no? Y bueno, en filosofía, Michel de Montaigne con sus famosos ensayos, ¿no? Que también es bien conocido, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Y claro, dentro del derecho, ¿no? En lo latino es el derecho romano, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿qué aspecto del derecho romano? Bueno, lo que decía Maquiavelo, pues, ¿no? La república, ¿ya? O sea, ¿en qué república piensa Maquiavelo? La república romana, obvio, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, y ahora pasamos, ¿no? Aquí. Y bueno, ahí está el cancionero, ¿no? De Cameron, donde se dijo Utopía de Tomás Moro, ¿ya? Y ahora veamos el Renacimiento, ¿ya? Es un renacer, ¿no? De ahí la palabra renacimiento de la cultura clásica, pero básicamente las artes plásticas, ¿ya? Un renacer de las artes plásticas, ¿no? Por lo tanto, el Renacimiento, ¿no? Es un movimiento más artístico-cultural, ¿ya? De renovación cultural que busca, ¿no? Desarrollar o buscó desarrollar las artes plásticas. Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Porque esto tiene que ver con la cultura o el movimiento cultural, ¿ya? Recuerden que la parte cultural es la parte más importante, ¿no? De estos procesos, porque la cultura está presente en la vida cotidiana. La cultura que modifica del hombre burgués, ¿no? Que busca el hombre burgués, ¿ya? Es modificar el pensamiento, ¿no? Porque es parte de la vida cotidiana, ¿no? Y el pensamiento en esta época, más que los libros, la imprenta recién hace su papel, ¿no? Recuerden que se guiaban mucho por las imágenes, ¿ya? Recuerden que en esa época, en el Renacimiento del humanismo, como en la Edad Media, la población es muy inculta, no sabe leer y escribir, ¿ya? Es decir, la gran mayoría, ¿no? Porque incluso la imprenta puede haber escrito, haber impreso miles o millones de libros, pero el público que lo consumía era en realidad elitizado debido al costo enorme que tenían los libros en esa época, ¿ya? Así que básicamente de qué se guían, de lo que dice la gente, el rumor, ¿no? O también se guían de las imágenes, ¿no? Recuerden que por eso cuando vemos las obras de los artistas que están en el Vaticano, la gente va a las iglesias porque ahí están las imágenes y eso se va guiando del mensaje que dan los artistas. Pero estos artistas ahora son diferentes. Son artistas que buscan humanizar, ¿ya? O participar al hombre con Dios, ¿no? Y acá lo vemos en un dibujito, ¿no? Que está acá, que es el Vitruvio, ¿no? Da Vinci, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Entonces, mira, aquí se ve un poco el humanismo de Leonardo con el hombre Vitruvio, ¿no? Miren, es un hombre desnudo, pero ustedes se dan cuenta que ahí se ve el círculo y el cuadrado, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué le llama el hombre de Vitruvio? Porque recuerden que en el pensamiento clásico, ya para los arquitectos grecorromanos, el hombre, ahí está el hombre de Vitruvio, es la medida de las cosas, ¿no? Entonces, el hombre, aquí vemos al hombre de Leonardo, ¿no? Es la medida del cuadrado, perfecto, ¿ya? Y del círculo, como formas perfectas o divinas, ¿no? Entonces, es la medida de las cosas. ¿Ya? Y claro, es Vitruvio porque está reseñando, ¿no? A través de este dibujo, la obra del arquitecto romano Marco Vitruvio, ¿no? Que fue el arquitecto del emperador Augusto, recuerden, ¿no? Ustedes lo googlean, ahí está, autor de su tratado de arquitectura, ¿no? Es el único tratado que ha sobrevivido y que se lee hasta la actualidad porque toda la arquitectura moderna se basa en ese texto, ¿no? De Marco Vitruvio, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de Leonardo, ¿no? Yo he puesto esas imágenes, ¿ya? Lo pongo porque Leonardo, aparte de ser pintor, ¿no? Recuerdan que era un hombre de ciencia, ¿ya? También escribió textos, ¿ah? Que la gente no conoce mucho, ¿no? Tiene un tratado de anatomía, por ejemplo, ¿ya? Recuerden que Leonardo era un científico muy avanzado para su época, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿ya? Para Leonardo, ¿no? Bueno, él le gustaba mucho la medicina y le gustaba disecar cadáveres, ¿no? Que lo hacía o lo hizo alguna vez en el propio Palacio del Vaticano, ¿no? Entonces así Leonardo ya logra escribir o hacer un gran tratado, ¿no? En fin, que bueno, ha servido, ¿no? Digamos, para la época, su época, ¿no? Un autor muy avanzado. Entonces hacía a veces las funciones de médico, ¿no? Leonardo,
¿ya? Y acá podemos mostrar uno de ellos, ¿no? Entonces, asombra como este pintor, ¿ya? Esta pintura es bien controvertida, ¿no? La última cena, de la cual ha generado una película, pero miren acá a Leonardo con su tratado de anatomía, ¿no? Aquí lo vemos. Miren, es una mujer que ha fallecido con un bebé dentro, ¿no? Y él le hizo una autopsia. Y es por eso que logra hacer el dibujo, ¿no? Es interesante, ¿no? Curioso. Perdón. Lo que hace Leonardo, ¿ya? Él descubre muchas enfermedades, ¿no? ¿Ya? De personas que habían padecido, pues, por ejemplo, eh, ¿no? El problema de la esclerosis en el cuerpo, ¿no? Por la grasa depositada adentro, ¿ya? Él lo ve disecando, bueno, no disecando, no haciendo autopsia de cadáveres, ¿no? Tanto de niños como de ancianos, ¿no? Así llega, no es que él imagina, y acá vemos los textos, ¿no? Que lo va explicando. ¿Ya? Entonces también era un escritor, y es por eso que Leonardo se le considera, hoy día, cualquier documental que ustedes ven, se le considera como un científico, ¿no? De su época. Bueno, y aquí viendo el concepto del Renacimiento, ya es un movimiento que hemos dicho desarrolla las artes plásticas. ¿Qué tipo de arte? Básicamente pintura, escultura y arquitectura. ¿Ya? Así que van a destacar aquí, ¿no? Lo que es la arquitectura, la construcción de la Basílica de Florencia. ¿Ya? Tenemos al arquitecto Filippo Brunelleschi, ¿no? Brunelleschi. En pintura están Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, ¿ya? Y también está en escultura, en pintura mismo Miguel Ángel, pero también en escultura se encuentra el propio Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? E incluso incursionó Miguel Ángel también dentro de la arquitectura, ¿ya? Y bueno, ahí vemos las causas, ¿no? El mecenazgo, que ya sabemos, los Medicis, ¿no? Los Sforza también, ¿no? El Ludovico Sforza protegió a Leonardo, ¿no? Recuerdan que le mandó a hacer una escultura de su padre, una estatua ecuestre, un caballo, porque a Leonardo le gustaban mucho los caballos. Ustedes ven los dibujos que hacen los caballos, le da vida al caballo, ¿no? Y también a los Sforza le gustaban los caballos. Y también la migración de artistas bizantinos a las ciudades italianas, ¿no? Es otro factor. ¿Ya? Así que es un movimiento que está relacionado con el humanismo, ¿no? Y bueno, las características, ¿no? El culto a la belleza física, ¿ya? La perspectiva y el naturalismo, y la integración de lo profano y lo religioso. ¿Ya? Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? Miren, aquí, ¿ya? En esta imagen de Miguel Ángel, ¿no? De la Capilla Sixtina, que estamos viendo acá, la creación de Adán, ¿no? Este es el detalle completo, ¿ya? Porque en la imagen original, ¿no? Ustedes ven, de la separata es esta, ¿no? Ya, ahí está. Se tiene una separata y está la lecturita también, que la pueden revisar, ¿ya? ¿No? Y pueden leer lo que dice. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces es fácil cuando leemos el texto entender lo que quiso decir Miguel Ángel, ¿no? Miren la genialidad, ¿no? Uno, ¿ya? El cuerpo creado por Dios que está exánime, ¿no? A punto, miren, está como cansado, ¿no? Se ve en la forma en cómo ha hecho los músculos, ¿no? La perspectiva. Y la fuerza de Dios, porque se ve la fuerza, ¿no? ¿Ya? Del Dios, ¿no? Aquí anciano, tipo patriarcal, que hace que que Adán viva, pues, ¿no? Ahí está. Es el primer detalle. Y el segundo, ¿cuál es? Que es un cerebro humano, miren. ¿Ya? Ustedes busquen una imagen de un cerebro y van a ver que aquí es un cerebro humano. ¿Por qué hizo esto Miguel Ángel? Bueno, está hablando de la razón divina, ¿no? Lo divino que desciende al humano. Y ese también es el mensaje, ¿no? Entonces, por eso que esta pintura es muy famosa, ¿no? Y bueno, también otros detalles, ¿no? De pinturas controvertidas, en fin, pero bueno, esto es muy interesante Alighieri, ¿no? Que es la obra del infierno, de la Divina Comedia, esto también, pero no tiene que ver mucho, tiene que ver un poco también con el Renacimiento, porque al final de cuentas es una pintura, ¿no? Bien, y quizá la época más famosa, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando de Leonardo, el gran artista, ¿no? La Última Cena, ¿ya? El detalle es esta composición que está en el muro de una iglesia,
está restaurada, ¿no? Y que ha generado tanta polémica, ¿no? ¿Por qué? Porque si en la composición se ve a un Cristo en medio que está declarando algo, ¿no? ¿Ya? Se supone los que interpretan el arte dicen que aquí Jesús está diciendo quién lo va a traicionar. ¿Ya? Pero si ustedes ven y ven la imagen en detalle, ¿no? Para eso es el arte, ¿no? Te ven que acá algunos apóstoles, Jesús extiende las manos, pero todos se sorprenden, ¿no? Algo está diciendo o está mostrando algo, ¿no? ¿Ya? Una verdad que escandaliza, ¿no? En fin, al resto y miren la mano de los apóstoles que está al costado. Y lo que se sufre, ¿no? En fin. ¿Ya? Bueno, entonces esto, ¿no? Es una pintura genial, ¿ya? Ha sido muchas veces restaurada, ¿no? Bien. ¿Ya? Y bueno, aparte está su tratado de anatomía, ¿no? Que hemos visto de Leonardo. Y bueno, algunas características, ¿no? De este ya de la separata. ¿Ya? Primero, que hay una evolución del movimiento del Renacimiento, ¿ya? Entre el 480 y el 500, ¿no? Ahí hemos visto dos etapas. ¿Ya? La primera es porque nace en Florencia, ¿no? En el centro de Florencia, aquí está, ¿ya? Su centro de difusión de Florencia, ¿no? Florencia fue una ciudad de artistas, ¿ya? Y luego tenemos ¿no? Y además nace el taller del artesano y ahora los artistas tienen un nombre, ¿no? En etapa anterior como que no se conocía a los autores. Muchos eran pobres, pero sus obras han quedado como anónimas, ¿ya? Eran excelentes obras de arte, en fin, porque eran tan pobres que bueno, no se ha podido identificar quién ha sido el autor y quizá muchos se han agarrado el derecho de haber pintado la obra, ¿no? Es probable, ¿ya? Entonces tenemos, bueno, el 400 ya tenemos acá que nace el taller del artesano y hay una mayor visibilidad del arquitecto. Por lo que conocemos a los autores, ¿no? A un Sandro Botticelli, que lo vemos ya autor de El nacimiento de Venus, ¿no? La pintura. Bueno, todos conocen la pintura, ¿no? Una hermosa obra, ¿no? Así nació Venus, ¿no? Y en escultura tenemos a Donatello, ¿no? Aquí está el David, ¿ya? El David de Donatello, ¿no? Y bueno, aquí las características en general, ¿ya? Es la exaltación del cuerpo humano, como se ve allí, ¿no? Y se ven los desnudos, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Siguiendo esta secuencia clásica, ¿ya? La inspiración en los valores estéticos clásicos, la simetría del cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ustedes lo pueden ver, ¿no? En el mismo nacimiento de Venus, ¿no? La simetría, como se ve acá, ¿no? Bueno, este es Miguel Ángel, pero es el 500 ya, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Y la invención de la perspectiva, ¿no? Antiguamente las pinturas o las esculturas medievales ya, no tenían la perspectiva, ¿no? Primero porque las esculturas estaban integradas al templo, al monumento. ¿Ya? Si ustedes ven los templos medievales, las esculturas están como que quieren salir, ¿no? Del templo. Será recién durante el humanismo y el Renacimiento que aparecen ya figuras separadas del complejo. ¿Ya? Antes estaban como pegadas al muro, ¿no? Entonces no se podía, o sea, era una suerte de liberarse, ¿no? De lo religioso, pero aún sometidos al poder divino. Pero ya en el Renacimiento vemos esculturas de este tipo, ¿no? Entonces ahí se veía la perspectiva también, ¿ya? O sea, la forma, el carácter fondo, ¿no? El carácter tridimensional y también el estudio de la naturaleza, ¿no? Entonces se inspira mucho en la vida natural, ¿ya? Y una renovación científica, ¿no? Llevada al arte, como es el caso de la Gioconda, ¿no? Famosa de Leonardo, ¿no? Que utiliza muchas técnicas para hacer la obra, ¿no? ¿No? Aquí está la Gioconda, ¿no? Ahí está, miren, ¿no? La Mona Lisa, ¿no? Esa es la técnica del esfumato. Bueno, está un poco aquí, no tan exacta, pero el esfumato se ve, ¿no? O sea, el juego de luz y sombra para hacer ver que esta figura, que en realidad no está sonriendo, está contemplando al pintor. Muchos piensan que es un autorretrato de Leonardo,
sonríe, pero en realidad no está sonriendo, está normal, sino que el juego de luz y sombra provoca ese efecto, ¿no? De ahí lo genial, ¿no? De Leonardo, ¿ya? Que trabajó con el maestro Verrocchio, ¿no? Famoso artista también de la época. Bueno, entonces, estamos allá, aquí, ¿no? Y tenemos el Cinquecento, ¿ya? El Cinquecento más bien, su centro de difusión va a ser por la Roma papal, ¿no? El apoyo de los papas, y básicamente se caracteriza por el teocentrismo, ¿ya? Si ven acá, miren, en el 400, aquí no se ve el teocentrismo, ¿no? O sea, no está presente la figura de Dios. Acá el nacimiento de Venus obviamente no está presente, es más de tipo, o sea, aquí el arte es más de tipo clásico, ¿no? La figura se centra en lo clásico, ¿ya? Pero en el Cinquecento más bien las figuras se concentran entre lo humano y lo divino, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Lo que mostraba, ¿ya? Aquí en Miguel Ángel, Dios y el hombre, ¿no? Ya, que está lo clásico, pero que está lo divino, ¿no? ¿Ya? Es como una suerte de que el 400 busca una independencia rápida, ¿no? De lo religioso, pero el 500 poco que lo detiene, ¿no? Y bueno, entonces aquí lo vemos, ¿ya? Es un tema humano, pero divino, ¿no? La última cena. ¿Ya? Por eso el 500, como se dice, tiene el apoyo de Roma y básicamente es el teocentrismo, o bien el teocentrismo, ¿no? Aquí no vemos teocentrismo en Donatello, o el antropocentrismo, ¿no? Que es lo que hace Leonardo, o también un poco Miguel Ángel, aunque en este Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, recuerden que Miguel Ángel es un personaje bíblico, ¿no? O sea, no es un personaje del mundo clásico, ¿no? O sea, no es un personaje, digamos, no religioso, está dentro de las narraciones bíblicas, ¿no? Pero pintado, bueno, pues. Bien, entonces ahí tenemos a los representantes también, ¿no? A Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Autor del David, ¿ya? La piedad, ¿no? Usted ve la piedad y se ve la belleza del cuerpo, pero de Cristo, ¿no? De Cristo y María. ¿Ya? El Moisés, ¿no? También se ve la fuerza del patriarca, del juez, ¿no? Moisés es el primer juez, ¿no? Bíblico. Y eso es en la escultura. Y los frescos de la Capilla Sixtina, ¿eh? La cúpula de la Basílica de San Pedro, ¿no? Por lo que él está también en la arquitectura, recuerda. ¿Ya? Leonardo da Vinci, ¿no? Como ya comentamos, ¿ya? Bueno, Miguel Ángel es autor también de la creación, ¿no? Aquí está. Y otras obras más, ¿no? ¿Ya? Otras obras más, ¿no? De la creación de Adán, ¿ya? Y, en fin, y hay otras obras más, ¿no? ¿Ya? Y acá, ¿dónde está? Leonardo. Bueno, la Gioconda, ¿no? Y también inventos diversos. Leonardo pues inventó la ametralladora, el helicóptero, la nave de volar, ¿no? Incluso máquinas de guerra, etcétera, ¿no? Era un gran personaje, ¿ya? Leonardo. Y Rafael Sanzio, la Madonna Sixtina, la escuela de Atenas, ¿no? Quizás sea una excepción porque miren, él en la Madonna Sixtina básicamente es una figura más de tipo religiosa, ¿no? Pero en la escuela de Atenas, ahí se ve, por ejemplo, que básicamente es una pintura clásica, ¿no? O sea, son los filósofos que están allí conversando, ¿no? En el centro, Platón y Aristóteles, justamente, ¿no? Interesante cómo se fusiona lo intelectual y lo artístico, ¿no? En esa obra que vemos acá, ¿no? Se ve en la composición, ¿no? Aquí está, bueno, ¿no? Entonces, si nosotros lo agrandamos, ¿ya? Y vemos la composición, en el centro están Platón y Aristóteles conversando, ¿no? Y acá un Rafael que se ha hecho un autorretrato, aquí está, miren, ¿no? Para aparecer en la pintura, ¿ya? Y bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? No vemos nada acá teocéntrico, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿ya? Aquí se ve como una excepción, ¿no? Entonces hay una discusión de los filósofos, en fin, ¿ya? Es impresionante. Y estas obras recuerden que fueron encargadas por las autoridades pontificias, ¿no? Entonces aceptaban las obras, ¿no? Porque aparte de esto rememoraban, pues, recuerden que la escolástica se apoya en la filosofía de Aristóteles, ¿no? Con Santo Tomás de Aquino, y el platonismo se apoya, ¿no? Ahí está Platón, Aristóteles,
fue la fuente de apoyo de San Agustín, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿ya? Rafael Sanzio, ¿no? Bueno, que está ya en el PPT, ¿ya? Y, bueno, Moisés, ¿no? El Miguel Ángel, bueno, el David y la Bella Jardinera, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿ya? En las obras de estos artistas, ¿no? La Gioconda es la que más destaca, y bueno, este es el nacimiento de Venus, bueno, este es Donatello, ¿no? Ahí está. Y la Gioconda, ¿no? Que ya mencionaba. Bien. Y bueno, acá hay más obras, ¿no? Que está ya más completo, ¿no? Ahí está la creación. Y los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? Que está en la bóveda de esta capilla, decorada por Miguel Ángel, ¿no? Y se ven muchos pasajes, ¿no? Ustedes pueden verlo por ahí, ¿no? Miren. Aquí está la creación, justamente, ¿no? La creación, aquí está. Y otros detalles, ¿no? Porque también Miguel Ángel, miren, ¿no? No, acá hay una, ¿no? La creación del sol y la luna, que es esta, ¿no? ¿Qué quiso decir Miguel Ángel? ¿No? Es la gran pregunta que uno se hace, ¿no? En fin, ¿no? Ya ustedes comentan, ¿no? Entre ustedes. Bueno, el juicio final, ¿ya? También está aquí. Y en escultura, la Pietà famosa, ¿no? Que tiene toda una historia, ¿no? Luego fue restaurada, luego bueno, sufrió una suerte de accidente, ¿no? En fin, ¿ya? Y sufrió una restauración. Bueno, hay una réplica en el Perú, ¿no? Justamente la restauración de la Pietà, que fue destruida por el ataque de una persona con problemas, con desequilibrios, ¿no? Al final fue restaurada gracias a que en el Perú hay una copia, una réplica exacta de la Pietà de Miguel Ángel, ¿no? Que se encuentra en Puno, justamente, ¿no? Hasta ahí han llegado los artistas italianos para hacer la restauración de la Pietà, hace varios años. Bueno, así culminamos el humanismo del Renacimiento. Ahora vemos la reforma religiosa, la reforma protestante, ¿ya? O reforma religiosa protestante, ¿no? Protestante porque fue un reclamo de las iglesias eh, dentro de la periferia, ¿ya? O regional, podemos también decirla, ¿no? De los demás países de Europa frente al dominio monopólico del papado, ¿no? ¿Ya? Y debido a que muchas de estas iglesias presentaban sintomatologías graves, ¿no? Disfuncionales, ¿ya? Corrupción se le denomina esto, entonces buscan, ¿no? Una reforma de la misma. ¿Y por qué estos luteros o agustinos buscan esta reforma? Buscan reformar la iglesia. Bueno, lo que pasa es que el mundo había cambiado, ¿no? El mundo se hacía menos religioso, ¿ya? La burguesía había ganado los campos en la batalla de la economía y la política, ¿no? Con el capitalismo y con la monarquía absoluta, ¿no? Va a ganar sus batallas ahora en el campo de la ideología, ¿no? Y bueno, la política, ¿no? Que se dará en el siglo XVIII. Entonces, esta reforma va a ser un movimiento de renovación religiosa que buscó, ¿no? Pero ¿quiénes hacen la renovación? Bueno, los mismos integrantes de la iglesia, ¿no? Que buscó corregir la corrupción de la iglesia, ¿ya? Por eso que nace donde en Alemania, ¿no? Con Martín Lutero, ¿no? Un monje, ¿ya? Antes que él, Girolamo Savonarola, ¿no? Recuerden que también era un dominico, Savonarola, que intentó también corregir las conductas escandalosas que habían dentro de algunos miembros de la iglesia en el papado. Bueno, ¿qué había pasado en esos años? Recuerden que durante el humanismo del Renacimiento, ¿no? Que generó estas obras de arte maestras, también había mucha corrupción en los estados italianos, en el mismo papado, ¿no? Y con esa plata se hizo estas grandes obras, que hoy día mucha gente venera, ¿no? Es toda una ironía. Pero
también estos jefes de la jerarquía eclesiástica buscaban más de tipo poder temporal que poder espiritual. Ese fue el problema, ¿no?, de estos miembros de la iglesia, del papado, que confundieron su función y obviamente fueron malos tiempos para la iglesia, ¿no?, porque quedó muy desprestigiada. Surgió en Alemania durante el siglo XVI. ¿Por qué razón? Porque en esa época en Alemania se están vendiendo de forma masiva las indulgencias, ¿no? ¿Qué cosa son las indulgencias? Bueno, son la venta de un perdón espiritual, ¿ya? Como dice la RAE, ¿no? Son la remisión anterior de las penas temporales correspondientes a los pecados ya perdonados. Pero ¿cómo se obtenía? Mediante la compra de un documento, un papel, ¿no?, la indulgencia, que la vendía la iglesia, ¿ya? Entonces uno podía cometer un crimen, ¿no?, o un acto impropio, comprar su indulgencia por una suma de dinero y automáticamente uno ganaba el perdón ante él mismo y ante la sociedad, ¿no? Así que se buscó, ¿no? Por eso que en Alemania nace la corrupción, porque Martín Lutero, justamente cuando él viaja a Italia, ¿ya?, por encomendación de los príncipes de Alemania, para disuadir, ¿no?, al papado de la venta de indulgencias, ¿ya?, no logra hacerlo. Él regresa a Italia, y bueno, regresa a Alemania y clava las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, ¿ya? ¿Por qué razón? ¿No? Ahí se ve cómo Lutero clava las 95 tesis, ahí rechaza las indulgencias, ¿ya?, y cuestiona la jerarquía papal, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces aquí en esta composición de Arthur Kampf, ¿no?, ¿no?, ahí se ve el famoso Lutero. Entonces, él rechaza las indulgencias. Bueno, la reforma, ya, buena pregunta, ¿no? La reforma involucró a casi todos los países de Europa, a casi todos, ¿ya? Pero destacando cuáles, las más importantes monarquías, ¿no? Inglaterra, bueno, Alemania, ¿no?, ¿ya? Y bueno, lo que es en Ginebra, ¿no?, en Suiza, ¿ya? También hubieron movimientos, ¿no?, en Francia, en los Países Bajos, pero en una menor dimensión, ¿ya? Además, el Estado protegió mucho ahí, o sea, era más antirreformista, pero eso no niega que se hayan producido movimientos de ese tipo, ¿ya? Pero en general, ¿no?, por ejemplo, ya promover la ruptura de la iglesia anglicana. Recuerden que la iglesia anglicana de Inglaterra era una de las más porosas de Europa. Obviamente que esto afectó el poder del papado. Y lo mismo en el caso de Alemania, que era también otro estado, ¿ya? Y años más tarde, ¿no?, en la propia Francia se emitió el edicto de Nantes, dando libertad a los hugonotes, ¿no?, la burguesía calvinista, ¿no? Entonces, sí hubo en muchos países de Europa, pero trascendieron básicamente en Suiza, Alemania e Inglaterra. Bien, entonces surgió en Alemania y se expandió. Si vemos la historia de la Reforma, surgió en Alemania, aunque hay precursores, ¿ya? Hay antecedentes, ¿no? Tenemos a Girolamo Savonarola, decíamos, ¿no? ¿Ya? En Florencia, ¿no? Claro, él es una voz, ¿no? Tenemos a Ulrico Zwinglio, ¿ya?, también en Suiza, ¿no? Tenemos a Juan Hus, aunque muchos de ellos, como Juan Hus, fueron quemados, ¿no?, en una hoguera, por desafiar la autoridad pontificia. ¿Por qué? Porque los reformistas que buscan la separación, la división de la iglesia, ¿no? Y obviamente la iglesia se defendió, ¿no? El papado rechazó estas intenciones y, bueno, quemó o mandó quemar a Juan Hus, ¿no?, que fue quemado. Bueno, ¿cuáles son las causas, no? La crítica humanista en Europa, ¿ya? Recuerden que el humanismo... ya, gracias Roxana, tenemos receso entonces. Receso, gracias.